Hola público de Zero to Fly PPL para YouTube. A petición de algunos de ellos actualizo el contenido. Ya he tenido 2 vuelos reales y no los he grabado. ¿Por qué? Bueno, ciertamente el primero no quise preguntar. Realmente te sientes extremadamente agradecido de la oportunidad este, que te dan y porque pues obviamente aunque compartes algunas preguntas, respuestas al inicio, pues no son muchas, ¿verdad? Entonces, eh, la primera experiencia fue en un Cessna C-172 y quiero decir que como es la primera, no quería tener algo que me estuviera distrayendo como una cámara, porque no sabía qué iba a pasar, ¿verdad? Y de cierta forma, pues sí, qué bueno que no lo tuve, porque a lo mejor hubiera sido un factor más de distracción, aunque estuve muy enfocado. Obviamente voy a compartir las cosas importantes. Y en este segundo evento, o sea, después de 4 días de volar, vuelo otra vez. Y aunque pues sí es mejor porque ya he volado, la realidad es que era un avión totalmente diferente. Era un Sport Cruiser de República Checa, que ni en mi vida lo había, o sea, no sabía nada de eso. Y además, ni siquiera en el simulador lo había volado. Entonces, a diferencia del Cessna, que en el simulador fue lo que más he volado, de cierta forma, porque sabía que en algún momento practicar en ese avión. Y entonces, pues nada, ante precisamente esa incertidumbre de que es un avión completamente nuevo, pues quieres revisar, ¿no? Quieres poner más atención y ver. Entonces de nuevo no grabé por esa situación. Hubiera sido conveniente en esta segunda. eh, sí, sí hubiera sido conveniente, si hubiera podido. Pero en realidad, al ser algo, no solo la aeronave diferente y completamente desconocida, sino que pues el capitán era diferente, en un club diferente, todo diferente, ¿verdad? Entonces, de nuevo, pues no quise tener un factor de distracción. Y en esta ocasión el capitán me soltó mucho más la aeronave que el primer capitán. Este, y cuando digo mucho más, es mucho más. Al punto en el que, eh, pues, es muy padre, pero obviamente te pones muy tenso. No quiero decir nervioso, porque de todas las cosas que me pidió hacer, pues las hice en los márgenes adecuados. Pero tienes que, o sea, tienes que poner tanta atención a sentir la aeronave y estar viendo, pues de nuevo los controles. O sea, tú te estás rectificando porque obviamente no tienes la memoria muscular y entonces, aunque la FAA recomienda tener 9:1, o sea, 9 segundos, o sea, el 90% de la vista fuera de la aeronave, porque es condiciones visuales, pues estás viendo afuera, pero pues de vez en cuando revisas adentro. Y además, por ejemplo, el motor que usa el Sport Cruiser es un Rotax, entonces las revoluciones no son como las del Cessna mayormente, a menos de que el Cessna tenga un Rotax, pero como no, mayormente no es el caso, pues las revoluciones para ascender son de 5000
5000 revoluciones para ver este rey. Ahí está, miren nomás. Entonces, pues son muchas cosas. El trim es electrónico, lo traes aquí en el... Y esta vez sí hice trim. El capitán me pidió hacer trim. Cosa que en la primera vez no iba a hacer. También hice mucho más maniobras de taxi. Y saben que, bueno, esa a lo mejor no la cuento. Pero es muy interesante porque este capitán, que tiene 37 años de ser piloto, me dice, pues el simulador ayuda bastante, pero como el aprendizaje es por vuelo visual, en realidad tienes que adaptarte a las condiciones totalmente de afuera de la aeronave. Y los instrumentos son solo como referencia de cotejar, ¿no? Entonces, no son... digo, obviamente eso también lo dicen los manuales y todo, pero bien dijo, en el simulador pues muchas veces estás viendo el instrumento, pero a veces si te clavas mucho en eso puede ser más difícil de aprender porque tienes que pues aprender a referenciarte afuera, cosa que en el simulador es pues algo más complicado si no tienes la resolución y las pantallas laterales que yo sí tengo y que sí me sirvieron más o menos, porque obviamente como quiera todo el tiempo estás viendo la nariz con el horizonte del avión y las alas con el horizonte, ¿verdad? Y luego estableciendo referencias. Pero bueno, entonces pues ha sido muy interesante. Aprecio mucho Capitán Roberts por la oportunidad. Y definitivamente, como una reflexión totalmente propia, es que si alguien está pensando si quiere o no, el tiempo, los costos de aprender a volar, yo considero que una forma súper divertida y que no hay forma de fallarle es teniendo un simulador de vuelo. Y en ese simulador de vuelo, considerarlo como cualquier videojuego que en algún momento alguien haya jugado, o incluso juegos de mesa o cartas o lo que sea. O sea, en vez de invertir tiempo en eso, explorar el simulador, y lo que va a suceder es que pues al inicio a lo mejor vas a hacer muchas catástrofes, ¿no? En lo que simplemente lo intentas usar como juego, pero a medida que lo empiezas a usar, y esto sucede a los minutos o primeras horas, te vas a dar cuenta que va a ser necesario que vayas aprendiendo para qué son cada instrumento y cosas adicionales, ¿verdad? O sea, inevitablemente vas a tener esa duda, como si se tratara de un videojuego, el cual te cuentan más a detalle sobre características o estrategias o cosas, ¿no? Básicamente es similar. Entonces, a medida que tú vas investigando eso, sobre todo ya hay cursos en línea gratis, muchos. Si les interesa, puedo poner el link, el cual yo hice gratuito, que es de una universidad muy buena de aviación en Florida. Algo así como Brodery o Broidery o algo así. No recuerdo ahorita el nombre. Entonces, debido a que hice ese curso mientras usaba el simulador, aprendí a usarlo pues bastante bien, al punto en donde lo empecé a disfrutar muchísimo, porque
al ya no cometer atrocidades, o sea, simplemente ya no estrellarte en ningún lado, y además hacer todos los movimientos más controlados, pues empiezas a disfrutarlo más porque empiezas a hacer cosas más avanzadas, ¿verdad? Y además sin pérdida de tiempo, porque cuando obviamente te estrellas, pues tienes que reiniciar el simulador prácticamente y eso consume tiempo. Configurar controles, vas aprendiendo de cosas. Cuando cambias de una aeronave a otra, pues los botones hay que remapearlos, aunque para eso es el software de SpadNext, que ahorra mucho tiempo gracias a eso. Entonces yo recomiendo bastantísimo el hecho de invertir en un simulador, y ese simulador, por si no lo tienen ahí medio contemplado, se empieza por la tarjeta de video y luego el procesador, dependiendo sus capacidades y presupuestos. Pues en eso se va como la mitad del costo. Por lo que si no les tienen mucha prisa, pueden llegar a conseguir alguna tarjeta usada de video y se ahorran una lana, y de ahí pues el resto, ¿no? Y lo otro es que los controles que yo compré, yo me basé en la línea Logitech, que no es profesional, pero funciona bien. Y sí recomiendo el mínimo, puede ser joystick o yoke. Por cierto, la aeronave que volé hoy era de joystick. La Sport Cruiser usa joystick, no usa yoke. Entonces eso también es diferente porque yo casi no había volado con joystick, ¿verdad? Estilo Airbus. Pero bueno, entonces pueden aprender a volar ya sea joystick o yoke, eso no es problema. La cosa es que tienen que tener pedales y de preferencia mando o sea, el cuerpo acelerador, el throttle control. Eso es importante, esos tres cosas, porque los pedales se vuelven críticos, sobre todo porque por dos cosas principalmente. Una, en la aviación se tiene que usar, pero los movimientos son mínimos, entonces pareciera que no los tienes que usar, pero sí los tienes que usar. Y en ocasiones, o sobre todo a velocidades bajas, sí los tienes que usar mucho. Entonces, sin eso, simplemente es dificilísimo entrenar o hacer la memoria muscular para tener noción de la poquísima fuerza que hay que aplicar con mucha sensibilidad en los pies. Y lo segundo es que prácticamente en todos los deportes y en todas las actividades siempre se utilizan las manos como timón, pero en la aviación son los pies. Entonces, como prácticamente no podemos reemplazar eso con alguna otra actividad, pues se vuelve muy importante el hecho de tener esta situación así, ¿verdad? De tener una forma de practicarlo. Entonces, los pedales se vuelven críticos y el cuerpo de aceleración, perdón, mire, un avión. Vamos a ver. Uy, no, se ve todo oscuro. No, es que cerré la cámara. Ahí están las luces, pero no. Bueno, les decía, no se vio el avión porque estaba aquí todo oscuro. Pero se vuelve súper crítico el uso de los pedales. Lo del acelerador, el cuerpo de aceleración, es porque pues una de las cosas importantes que practicas es el despegue y el aterrizaje, ¿verdad? Obviamente. Porque es cuando sientes mayormente cómo a bajas velocidades los movimientos se vuelven exponenciales. Entonces la única forma de hacer esa memoria es en esos momentos. Entonces el cuerpo acelerador
aceleración es importante porque cuando estás despegando o aterrizando tienes que hacer varios movimientos muy rápido y tenerlo como es y con esa finura, con ese rango, con ese dial donde además se mueve la mezcla y la propela, pues es importante. Y yo diría adicional a eso, digo, eso no es muy, eso es lo básico. Habría que agregar los flaps, el trim y el landing gear. Claro que muchos aviones para aprender a volar no tienen este landing gear retráctil, ¿verdad? Pero pues por diversión es conveniente, ¿verdad? Tenerlo, porque luego van a querer volar cosas, y aunque sea por momentos cortos, van a querer sentir otros aviones más grandes, etcétera. Y no tener eso en los botones así a la mano se puede volver como que complicado. Lo puedes reemplazar con el teclado temporalmente y ya pues, lo pones al lado y cualquier cosa cuando vas a hacer eso pues sabes qué tecla presionar. Pero por lo que bueno, no es crítico al inicio, si no hay tanto presupuesto no hay problema. Pero después sí sería interesante, ¿verdad? El trim pues sí se vuelve crítico y bueno, como les digo, ahora en este segundo vuelo sí me lo permití, me lo pidieron más bien que lo ajustara. Entonces, claro que era una aeronave muy dócil, muy, ¿cómo puedo decir? Muy aerodinámica, estable, con una velocidad crucero casi del doble que el Cessna y con un stall speed inferior al Cessna, es como de 48, 49 nudos. Entonces creo que el flap speed empieza por ahí de los 80 nudos. Entonces es impresionante cómo vas muy rápido y luego tienes que ir bastante despacio como para empezar a hacer las maniobras de aterrizaje. Entonces bueno, ese es el primer feedback ahora y bueno, pues básicamente ármense su simulador. Si tienen dudas, con gusto les puedo apoyar. Y y practiquen y lo demás se va a ir dando naturalmente a medida que les divierta, ¿verdad? Si se divierten poco, pues no pasa nada y siempre van a poder revender el simulador, o sea, lo que invirtieron prácticamente. Entonces es una inversión bastante segura. Y pues nada, saludos y espero que les haya gustado este video. Un gusanote medidor, qué belleza, bien grandote. Bueno, aquí estamos en la isla de Phuket, Tailandia. Saludos.